El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, aromaterapia y aceites esenciales. Hoy día existe un renovado interés en la sociedad de contar con alternativas naturales para la atención de la salud. Una opción que ha cobrado auge en los últimos años es la aromaterapia. La aromaterapia se define como el uso terapéutico de los aceites esenciales y para este propósito se pueden incorporar al cuerpo mediante el olfato, la piel e incluso por ingestión oral. Siempre se necesita un vehículo que permita dosificar y aplicar los aceites esenciales. Si bien algunos autores remontan el origen de esta práctica a los inicios de la civilización egipcia, 4000 años antes de la era cristiana, para otros su inicio formal data de la década de 1920-1930. Como otras terapias alternativas, la aromaterapia convive actualmente con la medicina tradicional, la medicina científica y otras más. En este programa conversaremos sobre el estado actual de la aromaterapia en México y el mundo, de los aceites esenciales y su composición química, de algunos padecimientos que comúnmente se tratan con aromaterapia. También platicaremos de las plantas que se usan para elaborar los aceites esenciales, así como de algunas investigaciones científicas tendientes a validar el uso clínico de los aceites con parámetros de seguridad y eficacia. Para ello contamos con nuestras invitadas, Eva Obregón Domínguez. Bienvenida, Eva. Hola, Ricardo, buenos días. Eva es bióloga, egresada de la FES Iztacala y máster en estudios biológicos naturistas por la Universidad de León, España. Es responsable de capacitación del Instituto Mexicano de Aromaterapia, donde imparte el diplomado de aromaterapia clínica. Es organizadora y animadora del 7º Congreso de Aromaterapia. Trabaja con aceites esenciales desde hace 20 años en consulta privada y capacitación. Pues también contamos con la presencia de la doctora Silvia Laura Guzmán Gutiérrez. Bienvenida, Laura. Hola, Ricardo, buenos días. Bueno, la doctora Laura es química farmacéutica bióloga, maestra y doctora en ciencias, egresada de la UNAM. Trabaja con aceites esenciales y plantas medicinales utilizadas en México y que tienen potencial actividad en el sistema nervioso central. Actualmente ocupa una cátedra del CONACYT como investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Bueno, pues para empezar con nuestro tema de hoy, que es aromaterapia y aceites esenciales, pues quisiera preguntarte, Evita, ¿qué es la aromaterapia y cuándo surge? Muchas gracias. Esta pregunta es interesante porque más allá de que la aromaterapia tiene un olor y una fragancia, la aromaterapia me parece de entrada no es perfumería. Para hablar de aromaterapia tenemos que hablar del componente activo, que son los aceites esenciales, y entonces diríamos que la aromaterapia es el empleo terapéutico de los aceites esenciales, y habría que definir qué es un aceite esencial. En cuanto a la pregunta de cuándo surge, bueno, la pregunta puede ser un poquito respondida a lo largo de la historia. Sin embargo, la palabra aromaterapia surge por primera vez en 1926 como título de un libro y es la primera vez que se emplea el término para definir el empleo terapéutico de los aromas de las plantas para conseguir, evidentemente, salud y bienestar. Sin embargo, hay técnicas que nos hablan de que diferentes pueblos a lo largo de la historia han empleado las sustancias aromáticas, aunque sin el nombre de la palabra aromaterapia. ¿Y este libro quién lo escribió? Un químico francés, René Mauricio Gattefossé, que se inclina por el uso de los aceites esenciales a partir de un accidente en laboratorio donde él sufre una quemadura y a partir de allí él empieza a registrar tanto los usos tradicionales como los usos en terapéutica que él mismo empieza a hacer después y a partir de allí empieza, digamos, la primera vez que se empieza a publicar bajo el nombre de aromaterapia el uso de estos componentes activos de las plantas. Y bueno, ¿y qué tan difundida es esta práctica en México?
Pues desafortunadamente mucho, y digo desafortunadamente mucho porque aquí es donde ya empieza a meterse y a mezclarse los términos de perfumería con aromaterapia, con olores, sin pensar que lo que tenemos que hacer es validarlo desde un punto de vista terapéutico con un principio activo, y el principio activo solamente son los aceites esenciales obtenidos de las plantas aromáticas. Bueno, eso me da oportunidad de preguntarte, Laura, ¿qué son los aceites esenciales y cómo se obtienen? Bueno, a mí me gustaría iniciar primero mencionando que el término aceite esencial fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por el alquimista, médico y astrólogo Paracelso. Él llamaba a los componentes activos de las sustancias curativas la quinta esencia. De términos generales podemos definir a un aceite esencial como una mezcla de principios aromáticos de las plantas. Estos aceites esenciales, ¿qué aplicaciones tienen, digamos? Principalmente los aceites esenciales se utilizan en la industria de la perfumería, pero también se utilizan en la industria farmacéutica. Y bueno, entonces en este caso, digamos, ya con sus aplicaciones terapéuticas, ¿nos podías mencionar, Evita, qué plantas son de donde se obtienen estos aceites? Definitivamente el primer requisito para poder buscar aceites esenciales, que son moléculas que se basan en terpenos, químicamente hablamos de los terpenos, tenemos que empezar a buscar las plantas aromáticas. Una planta, para poderle buscar el aceite esencial o ver si tiene aceites esenciales, tiene que ser muy aromática. Entonces hablamos de las PAM, de las plantas aromáticas y medicinales, como el recurso más importante para empezar a hacer esta búsqueda. Tradicionalmente las búsquedas empezaron con las plantas medicinales que se incorporan a la gastronomía, a la cocina. El romero, el laurel, la pimienta, la canela. Ahí fueron las primeras búsquedas. En este momento ya tenemos aceites esenciales, no solamente de plantas condimenticias aromáticas, sino, por ejemplo, de flores como la rosa, por ejemplo, el azahar, que es la flor del naranjo, y podemos hablar de manzanilla, podemos hablar de bulbos, esto es de tallos subterráneos, como por ejemplo el jengibre o la raíz de angélica. Y entonces en este momento tenemos aproximadamente unos 400 aceites esenciales de uso normal, terapéutico, dentro de la aromaterapia. Me faltó preguntarte, Laura, ¿cómo se obtienen los aceites esenciales? Ya tenemos aquí la planta que nos dice Eva, que puede ser condimenticia o medicinal. ¿Y cómo obtenemos un aceite esencial? Hay diferentes técnicas para la obtención de los aceites esenciales. Por mencionar algunas, tenemos la destilación por arrastre de vapor, escudilla, enfloraje, expresión. Pero bueno, yo les quiero recomendar que si quieren ver, visualmente, cómo se llevan a cabo estas técnicas, vean la película del perfume. Claro, pueden leer el libro. En la película pueden ver cómo se realizan esas técnicas. Yo quiero hablar más ampliamente de lo que es la destilación por arrastre de vapor, que es así como nosotros obtenemos los aceites esenciales, que es como su nombre lo menciona, con vapor de agua obtenemos estos compuestos que son volátiles y ya posteriormente se condensan, y como son aceites, pues no son miscibles con el agua y de esa manera los podemos obtener. Digamos, es un aparato donde se pone agua a hervir, pasa por donde está la planta. Ajá. Y extrae estos compuestos volátiles, pero no, estos compuestos tienen la característica de que no son miscibles con el agua. Y cuando una vez enfrías el agua, se obtienen en mezcla, pero esta mezcla se separa y ya los podemos separar. Sí, porque el aceite y el agua no se mezclan, ¿no? Entonces te queda una fase arriba. Bueno, dime, Eva. Sí, yo lo que quiero decir es que los aceites esenciales, aunque tienen el nombre de aceite, no son grasas fijas en el término químico, sino son terpenos, o sea, no estamos hablando de cosas como el aceite de oliva, ni el aceite de cártamo, ni este tipo de cosas. Estamos hablando de unas moléculas que no son miscibles en agua, esto quiere decir que no se mezclan bien con el agua, pero tampoco son grasas, son terpenos, y esa es una de las características de control de calidad que nos permite diferenciar un aceite esencial de uso terapéutico de un olor o aroma que podemos encontrar en la perfumería. Bueno, entonces son diferentes de las grasas. Y bueno, Laura, pues entonces esto nos lleva a la composición de los aceites esenciales. ¿De qué están hechos los aceites esenciales? Bueno, como bien lo mencionaban, son mezclas de moléculas pequeñas, aproximadamente de alrededor de 10 átomos de carbono. De esta manera podríamos separarlo en dos tipos. Por ejemplo, aquellos que en su mayoría tienen terpenos y aquellos que tienen otro tipo de compuestos llamados fenilpropanoides, que, por ejemplo, derivados del ácido cinámico. Estos compuestos nosotros podemos determinar cuál es la composición de un aceite esencial
por medio, por ejemplo, de cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Esta es una técnica muy valiosa porque, por ejemplo, la primera mencionada, cromatografía de gases, nos permite separar estas mezclas que son complejas. ¿Qué tan complejas? Contienen un gran número de sustancias, pero ¿cómo podemos determinar ese gran número de sustancias? Digamos, más de 50 compuestos. Sí, en muchas ocasiones. Hasta 200. Sí, pero bueno, obviamente hay algunos mayoritarios que los podemos utilizar como para caracterizar ese aceite esencial. O sea, hay algunos que, digamos, bueno, estos compuestos que son mayoritarios le pueden dar ciertas características a un aceite esencial. Bueno, hay unos que tienen unos nombres simpáticos, ¿no? Como limoneno, pineno. Que precisamente tienen esos nombres debido al origen o de dónde los determinaron por primera vez. Eucaliptol. Exactamente, geraniol, que viene del eucalipto. Y el término ol nos indica que es un alcohol. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, y estas técnicas, bueno, desafortunadamente no son tan accesibles ni tan baratas, pero son como se puede determinar su composición química, ¿no? De un aceite. Precisamente así podemos establecer un control de calidad de estos aceites, como mencionaban anteriormente. Porque, bueno, para que no vendan cualquier cosa o apliquen cualquier cosa, sino ya debe de ser una sustancia que debe de estar caracterizada y se debe de determinar qué cantidad de los compuestos activos tienen. Sí, bueno, ya tenemos el aceite y ahora, Evita, ¿cómo se aplican? Bueno, básicamente para terapéutica empleamos 3 vías o interfaces de entrada al cuerpo. La primera vía, y que es la más natural, es el aparato respiratorio, inhalar el aceite. Inhalar el aceite lo que permite es respirarlo junto con el aire atmosférico y a partir de allí introducirlo al interior del cuerpo para que a partir de los pulmones, de los alvéolos pulmonares, pueda pasar a sangre y de ahí hacer un recorrido sistémico en todo el cuerpo. Esta vía es muy interesante para infecciones respiratorias, por ejemplo, o para impactar los estados emocionales de las personas. Como segunda opción tenemos la piel. Evidentemente aquí vamos a hablar de la aplicación tópica o dermatológica, que esta es un poquito de cuidado, digamos, porque como bien decías en la parte introductoria, los aceites esenciales al ser terpenos son muy irritantes, entonces necesitamos un vehículo adecuado que permita la dosificación. Ahí hablamos de masajes y ese tipo Puede ser masaje, que es una de las más, digamos, comunes, pero ya en terapéutica, por ejemplo, nosotros podríamos formular una crema, un jabón líquido, un shampoo, una pomada, un enjuague bucal, diferentes maneras, digamos, de poderlo vehiculizar para que la persona mediante los productos de aseo personal, por ejemplo, o productos de aseo cosmético, pueda tener contacto también con los aceites esenciales. Y finalmente, la última vía de la que ahí sí necesitamos mucha capacitación, sobre todo en terapéutica, la clínica, es la vía oral, la ingesta, porque por allí los aceites esenciales, al ser terpenos, van a poder causar mucha irritación al tubo digestivo. Pues muy bien, regresamos para hablar de las enfermedades que se pueden tratar. Vamos a un corte y continuamos. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. Plantas Medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy, aromaterapia y aceites esenciales, con la bióloga Eva Obregón y la doctora Silvia Laura Guzmán Gutiérrez. Bueno, Evita, nos ibas a platicar sobre las enfermedades que se pueden tratar con aceites esenciales. ¿Por qué no nos das unos ejemplos? Esta parte es muy interesante y tiene que ver ya específicamente una vez que tenemos ya el conocimiento y el control de calidad. Para poder trabajar con enfermedades y sobre todo hacer que las personas tengan resultados consistentes y seguros, debemos de trabajar mucho con el control de calidad, que es parte de lo que vimos, ¿no? El arrastre de vapor, el que son terpenos, el vehículo adecuado y cómo meterlo. Los aceites esenciales definitivamente trabajan mejor en algunas enfermedades que en otras. En donde trabajan muy bien son en las enfermedades respiratorias, sobre todo con infecciones asociadas. Todo lo que son las gripas, las neumonías, las bronquitis, las amigdalitis, las sinusitis y todas las citis del tracto respiratorio.
Sin embargo, aquí me gustaría hacer una caracterización sobre todo por la particularidad del asma. Si una persona es alérgica a un aceite esencial y de ese aceite esencial se obtiene para la terapéutica, pues entonces la persona va a ser alérgica a su aceite esencial. Entonces ahí habría que tener cuidado. No todos los aceites esenciales son seguros para todas las personas. El riesgo sería, digamos, la alergia. La alergia y de allí la complicación. Y bueno, pero digamos, por ejemplo, no dices enfermedades respiratorias, gripe, ¿cómo qué aceites se usan? Mira, se usan muchísimo los clásicos, que sería el eucalipto, que ya decías el eucaliptol. El eucaliptol es un mucolítico y broncodilatador súper eficiente. Pero también tenemos el romero, tenemos la menta, tenemos aceites discretos, por así decirlo, pero muy eficientes como el incienso o la mirra. Y tenemos algunos raros dentro de la aromaterapia, por ejemplo, la ravensara aromática, que tiene contenidos de eucaliptol muy similar al aceite esencial de eucalipto y que juntos son importantísimos. ¿Y qué es eso de ravensara? Ravensara aromática es el nombre botánico de una especie de un árbol del cual se puede obtener un aceite esencial. Ya el nombre de ravensara aromática ya te está dando la idea de que ahí hay aceites esenciales. Y bueno, también nos decías algo de las enfermedades, digamos, de origen del sistema nervioso. Sí. Psicológicas, no sé cómo llamarlas. Digamos, llamémosle en términos generales de oscilaciones del humor o algunas cosas que atentan contra tu bienestar emocional, ¿no? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de insomnio, de miedo, de angustia, de ansiedad, de cuestiones que tienen que ver con estos desequilibrios. Trabajamos mucho con los clásicos, lavanda, por ejemplo, el cedro, la misma rosa, la manzanilla, y un aceite mexicano muy importante donde tú participaste y me ayudaste mucho, el aceite esencial del linaloe que trabajamos hace 6 años, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí me acuerdo. Y bueno, la doctora Laura también ha estado trabajando con cuestiones de sistema nervioso central, depresión. Principalmente, pero bueno, trabajamos en el Instituto de Químico con Litsea glaucenses, más conocido como laurel. Y bueno, pues se determinó que este aceite esencial tiene actividad antidepresiva pues en un modelo de comportamiento con ratones. Pero tenemos que señalar que este es el laurel mexicano. Ah, claro que sí, es diferente a Laurus nobilis, que es el laurel europeo. Estábamos hablando sobre el laurel mexicano y el laurel europeo, que ambos se usan en la cocina, ¿no? ¿Qué resultados encontraste, Laura? Bueno, pues como mencionamos anteriormente, pues este tiene actividad antidepresiva. Y bueno, es para fomentar estudios más amplios sobre esta especie y exactamente sobre los aceites esenciales. Además, México cuenta con una riqueza en plantas aromáticas que aún no han sido estudiadas y que, bueno, son un potencial para tratar enfermedades del sistema nervioso central. Y bueno, Evita, tú vas a platicar algo de esto, vas a dar una conferencia en un congreso que pronto se va a celebrar y vas a hablar sobre enfermedades respiratorias y aromaterapias. Platícanos un poco más de lo que vas a platicar y del congreso. Y del congreso. Muchas gracias. Mira, este tema que trabajamos durante 3 o 4 años fue el motivo de la tesis del máster, justamente. El tema es aceites esenciales como poderosos agentes antisépticos respiratorios. Y esto fue por el evento de influenza que hubo en México, ¿no? Entonces, tratando de encontrar alguna alternativa viable, segura, rápida y sobre todo agradable, es que desarrollé una mezcla de base de 27 aceites esenciales en algo que llamamos una brisa que se difunde a través del aire y que al estar en alcohol podría también ser una parte antiséptica importante. Esta va a ser la ponencia que vamos a tener en el 7º Congreso Internacional de Aromaterapia, que se va a celebrar el día 31 de octubre y día 1 de noviembre en la Ciudad de México. Componentes de talla internacional, muchos de ellos lo que llamamos leyendas vivas de la aromaterapia. ¿Y qué va a haber en ese congreso? ¿Ponencias? ¿Qué otras cosas podemos encontrar en el congreso? Mira, es un congreso muy variado, es un congreso donde 100% se respeta la parte académica de los ponentes y viene, por ejemplo, de las leyendas vivas que yo te decía, Marcela Vabre, un aromaterapeuta francés radicado después en Estados Unidos y actualmente vive en México, y él es uno de los mayores mezcladores, digamos, de aceites esenciales. Él va a participar con un taller que trabaja justamente acerca de cómo se mezclan los aceites esenciales para generar mezclas cada vez más poderosas y sobre todo lo que llamamos en terapéutica con una diana, dirigirse al órgano blanco. Exactamente, dirigirse al órgano blanco. Entonces Marcela Vabre nos va a ilustrar con esto. Está también la doctora Rosalinda Guzmán,
Ella trabaja en la Facultad de Medicina de la UNAM y ella va a aportar con una conferencia acerca de cómo se desarrolla absolutamente el sistema olfatorio en las mujeres y eso cómo impacta los estados emocionales. ¿Hay diferencias de género? Sí, parece que sí. También sobre eso nos va a hablar el doctor Salomón Weissel. Él es otoneurólogo del Centro del Olfato y Gusto del Hospital ABC y él tiene teorías acerca de esto. O sea, ¿que las mujeres huelen más o qué podríamos decir? Que la percepción aromática es diferente y eso nos lleva a comportamientos emocionales o de humor diferentes. O sea, nosotros solemos menos y... No solamente los estrógenos están implicados, sino también los receptores a nivel del sistema nervioso son diferentes. Bueno, es que luego dicen que no expresamos emociones, ¿no? Exacto. A lo mejor es que no tenemos buen olfato. Esa puede ser una de las razones. Sí, es un evento totalmente académico. Tenemos representantes, ahora sí que desde el punto de vista de la aromaterapia de talla mundial. Y bueno, están cordialmente invitados todos los terapeutas y el público en general. ¿Y dónde obtienen más información? Podemos accesar vía online a www.institutodearomaterapia.com. Ahí podrían ustedes encontrar la liga a todos los sitios donde tenemos justamente esta información o llamando al teléfono 5606-1279. Con mucho gusto les damos toda la información. Pues muy bien, ya saben dónde encontrar esa información y este evento que próximamente se va a celebrar en la siguiente semana. Y también, bueno, estamos hablando de enfermedades respiratorias, del sistema nervioso. ¿Qué otras enfermedades se han aplicado estos aceites esenciales? La piel. La piel es maravillosamente bendecida, por así decirlo, con los aceites, ya que los aceites esenciales son buenos regeneradores celulares, lo que se llama citofilácticos. De hecho, la lavanda, que fue uno de los pioneros en este sentido, fue porque René Mauricio Gattefossé se quemó. Y entonces al aplicar el aceite esencial de lavanda, él miró que los resultados en comparación de otros fármacos sintéticos que le estaban siendo aplicados, funcionaba muchísimo mejor. Y eso ocurrió en 1924, 2 años antes de que él publicara su libro. Se quema y se aplica aceite de lavanda. Y con eso obtiene muy buenos resultados. Así es. Y de allí él publica el primer libro con el título de aromaterapia, que está registrado a nivel de la historia. Y bueno, Laura, estábamos hablando de métodos muy sofisticados para determinar la composición química. ¿Habrá otros métodos más sencillos? Claro que sí. Bueno, pues si cuenta uno con los estándares, puede uno hacer una cromatografía en capa fina, que bueno, para que el público recuerde qué es, si recuerda la cromatografía en papel, pues es algo muy similar, pero nada más que con otro material. Digamos que aplicar, por ejemplo, de cromatografía en papel en un pedazo de papel filtro, una gotita del aceite, ¿no? Y compararlo precisamente con una gotita de los estándares que uno tiene y que pueden ser estos monoterpenos. Y entonces esta hojita de papel, si recuerdan, se pone sobre un solvente que eluye hacia en una camarita. En una camarita. Y bueno, ya si separamos los componentes que tienen, por ejemplo, la tinta, y asimismo podemos separar los componentes que tiene un aceite esencial utilizando, como menciono, un material diferente, que es la cromatografía en capa fina. O los pigmentos de una planta en un extracto alcohólico. Que es algo muy visual. Se ven colores muy bonitos, ¿no? Anaranjados, rojos. Sí, que sí, casi siempre no es así, o sea, es diferente, ¿no? Pero sí, recordando esos ejemplos, así separamos. Bueno, hay métodos para determinar la calidad. Pues no sé si me falte algo de comentar sobre los aceites esenciales, la aromaterapia. Eva, no sé qué podamos comentar. Pues yo nada más invitarlos a que vengan si están interesados en el tema y evidentemente tenemos que educarnos en cuanto a cómo usar los aceites esenciales. Es bien importante diferenciarlos de la perfumería y a partir de allí ver que cualquier perfume no te quita las enfermedades y los aceites esenciales, al ser derivados de las PAM, de las plantas aromáticas y medicinales, tienen una oportunidad mucho más certera y eficaz. Nos estabas mencionando para la piel, pero nos mencionaste la lavanda. ¿Habrá otros? Sí, está el incienso, que es muy bueno para las pieles mayores a 45 años, el geranio para pieles entre 20 y 35 años, y el aceite de árbol del té, el gran antiséptico general que tenemos en aromaterapia, para pieles menores a 20 años, hasta bebés y niños. Si sabemos dosificar, podemos poner aceites esenciales en todos los rangos de edad y en cualquier condición fisiológica.
Y bueno, Laura, no sé si nos quieras comentar algo sobre la aromaterapia, los aceites esenciales. A mí sí me gustaría remarcar sobre todo algo que ya se mencionó. Precisamente son productos naturales, vienen de plantas medicinales, plantas aromáticas, pero que su uso no puede ser generalizado. O sea que hay también, como en los medicamentos que utilizamos en la medicina alópata, pues ciertas restricciones sí pueden causar efectos secundarios si no son utilizados de manera correcta. Entonces, siempre hay que tener precaución y hay que ir con la persona adecuada, con la persona perfectamente preparada que sepa cómo manejarlos, cómo dosificarlos y para qué hacer un uso adecuado de ellos. Pues muy bien, eso es un tema muy interesante que está cobrando auge. Los esperamos también en los próximos programas para que conozcan más de plantas. Y por lo pronto, solo nos queda agradecerles su presencia hoy. Eva Obregón, muchas gracias. Gracias a ti. Silvia Laura Guzmán. Muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a que escuchen el próximo programa y nos escriban a nuestro Facebook. Plantas medicinales. Para mayor información puedes dirigirte a floramedica660@gmail.com. En Facebook, Plantas Medicinales de México 660 AM. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.